Vamos también a presentar una queja a la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y sobre todo si actuaron con justicia, porque si se entiende de manera sencilla, si se explica de manera sencilla el caso, es un joven que es detenido, cumple con la pena, sin embargo, en uno de los procesos se decide por un juez que se debe de reponer el procedimiento. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el Gobierno de México. Bueno, este día de conmemoración de los derechos humanos vamos a informar sobre casos de derechos humanos que aquí se han planteado y quedamos en informar el día de hoy. Un caso tiene que ver con un joven que fue detenido, procesado, ya cumplió su condena y sin embargo continúa en la cárcel por una concepción ortodoxa en la aplicación de la ley, muy distante de lo que es la justicia. Pero siempre existen estas contradicciones. Se va a tratar ese tema, lo va a plantear la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y también se planteó lo de una señora que perdió la vida, una mujer indígena en la Sierra de Songolica. Se cerró el caso y Alejandro Encinas va a exponer sobre lo que se va a llevar a cabo en este sentido. Fueron los dos temas que se trataron aquí. También informar que vamos a tener una reunión como las que se llevan a cabo periódicamente con las madres, los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. Pero bueno, vamos a iniciar con la doctora Olga Sánchez Cordero. Gracias, presidente. Con su venia, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. La independencia judicial en México y la protección de los derechos de todos son asuntos en los que, como ustedes saben, he ocupado mi vida.
personal y profesional. Por ello tengo en muy alta estima ambos valores y nunca voy a dejar de lado, me encuentre en donde me encuentre. Por eso fui juzgadora por más de 2 décadas y me precio de haber conservado una independencia a prueba de todo. Me precio igualmente de haber contribuido con algunos criterios al debate de muchos temas jurídicos, particularmente el debate de los derechos con una visión garantista. Por eso sé lo valioso que resulta preservarlo. Digo lo anterior y me disculpo en lo que cabe por el uso de la primera persona, pero también he defendido la indispensable necesidad, y por eso estamos aquí el día de hoy, la imperiosa necesidad de discutir con profundidad los temas que los jueces resuelven de manera razonada y con argumentos. Por eso es que, a solicitud del señor Presidente de la República, recibimos a diversas personas, algunas dedicadas al oficio periodístico, como ustedes, que fueron atendidas desde el mismo día en que fue expuesto en este espacio su caso. De uno de ellos es que quiero dar cuenta esta mañana. Se trata del señor Rafael, así lo llamaré convencionalmente, por su protección de datos personales, hijo de una periodista que aquí expuso su caso. Antes de hacerlo, quisiera dejar en claro 2 cosas: que las opiniones que expresaré en este espacio público son a título personal y como servidora pública del Gobierno federal, pero las vierto con todo el respeto a la autonomía del Poder Judicial. Que esta intervención busca solo fomentar un debate necesario en toda democracia participativa y deliberativa respecto de aspectos relevantes de la vida pública, como son los procesos judiciales y la participación de abogados y jueces en ellos. Dicho lo anterior, trataré de ser breve en exponer algunos pormenores del asunto que se pueden extraer de la información a la que hemos tenido acceso. En 2008, Rafael fue detenido en Valle de Bravo, donde se le aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como droga. Tras esa detención, fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En 2013 se le dictó sentencia, imponiéndole un total de 17 años de prisión y el pago de 350 días de multa, misma que, revisada con posterioridad, quedó reducida a 16 años. Posteriormente promovió un incidente conocido como incidente de simultaneidad de penas, por virtud del cual el órgano jurisdiccional que conoció del asunto determinó descontar el tiempo de prisión preventiva que había compurcado hasta entonces por ambos delitos. Dicha resolución fue impugnada por la Fiscalía, pero fue confirmada por un tribunal unitario, y con ello la pena de prisión quedó determinada en 10 años computables a partir de la fecha de su detención. En posteriores recursos, uno de los cuales llegó al conocimiento de la Suprema Corte, se llevaron a cabo distintas alegaciones que concluyeron en la determinación de la incorrección de los tribunales acerca del alegato de tortura. La Suprema Corte consideró que esto debía haber sido revisado por los tribunales colegiados y el unitario y el juez de distrito, y le ordenó revisar y ordenó volver a analizar este alegato de la tortura a la luz de la doctrina constitucional que durante años la Corte ha venido construyendo, inclusive cuando yo integraba la Suprema Corte. Esto tuvo como consecuencia la reposición del procedimiento con un efecto en la libertad del sentenciado, quien, de no haber mediado esta resolución, por supuesto ya en este momento podría haber alcanzado su libertad. Hace poco, su defensa promovió una petición urgente de libertad, misma que fue negada, aduciendo que no existía sentencia firme que estableciera el quantum de la pena y que por esta razón no se podía acordar favorablemente esta petición. Aquí me detengo un minuto para señalar un par de cuestiones que en derecho son siempre debatibles. 2 posturas divergentes que subrayan la necesidad de este debate que hoy propongo. La posición de una visión formalista del derecho contra una visión garantista que ponga por delante de los formalismos, pero siempre dentro de las mismas reglas del derecho, argumentos más dúctiles que favorezcan los derechos de las personas. Esta postura
recogida de algún modo en el artículo 1 constitucional, otorga la posibilidad al derecho de practicar la justicia y no los meros formalismos. ¿A qué voy? A que en el caso concreto, la consideración, desde luego, ajustada a derecho desde un cierto ángulo interpretativo, de que la pena, por virtud de la interlocutoria que resolvió el incidente de simultaneidad, quedó reducida a 10 años aproximadamente, es el criterio que debería haber privado, pues incide directamente sobre la libertad del sentenciado, y no aquel el que considera como inexistente la sentencia que lo determinó por haber sido dejada sin efecto en virtud de la revisión constitucional. En esa virtud y bajo un orden de ideas, una visión muy estricta, la sentencia quedó sin efectos y con ello la determinación de cuántos años debía pasar en prisión. Pero desde otra visión, menos formalista, se lograría que con la reposición del procedimiento no le impusieran una pena mayor a la que ya había obtenido y que había compurgado conforme al incidente de simultaneidad de penas. Una cuestión jurídica debatible, ciertamente, pero fáctica, indubitable, es que ya ha pasado más tiempo en prisión del que había determinado una sentencia interlocutoria. Es decir, esta persona prácticamente o no prácticamente ya había compurgado toda la pena de la sentencia interlocutoria y hoy, por la reposición del procedimiento y por la decisión de los jueces de que ya no existía esa sentencia, sigue en prisión y privado de su libertad. Esto porque el Tribunal de Alzada precisó en la inteligencia de que, de reiterarse la sentencia de condena, atento al principio de non reformatio imperius, no reformar para peor, no podrá agravarse al sentenciado su condición. Es decir, que de dictarse otra sentencia condenatoria, esta no debería imponerle más pena de la que ya fue impuesta. Soy consciente de que en derecho las cuestiones interpretativas son difíciles de dirimir de manera definitiva, pero también estoy convencida de que es posible buscar alternativas dentro del derecho que favorezcan situaciones justas que tutelen con mayor eficacia los derechos. Creo que la Suprema Corte, con estos criterios en los que yo participé, resolvió adecuadamente en el sentido de que esta persona, que se investigara la tortura, porque esta persona alega, incluso ya se le habían practicado los protocolos de Estambul, alega haber sido torturada. Así que para cumplir con la instrucción presidencial, se dio atención al caso que hoy comento en la Secretaría de Gobernación por distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aquí presente el señor subsecretario Alejandro Encinas, llegando a la conclusión de que se trata de asuntos que se encuentran en conocimiento de órganos jurisdiccionales y con el respeto que he antepuesto y que siempre voy a defender a la autonomía y a la independencia de los jueces, simplemente he puesto en el contexto de ustedes. Con esto, señor presidente, le informo que desde el primer día hemos dado cumplimiento a su instrucción de atender y que desde esta tribuna pública hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución, no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal. Sirve esta interpretación para hacer también un llamado a dejar muy claro que el papel de los abogados es muy importante, sobre todo en los procesos penales, y que debe ser mejorado en muchos sentidos, principalmente en el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces. Debemos estar muy pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México. Este ejercicio propositivo solo tiene por objeto generar un debate democrático sobre cuestiones esenciales para cualquier democracia, como son los debates sobre las sentencias de los juzgadores. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, señor presidente, creo muy oportuno que el día de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos,
ahora que se cumple el aniversario de la promulgación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, abordemos este tipo de asuntos. Ya a lo largo del día estaremos realizando distintas actividades. Ya el señor presidente ha referido la reunión que tenemos con los padres y las madres de los muchachos de Ayotzinapa, y a las 2 de la tarde, por instrucciones del señor presidente, presentaremos un informe virtual de las actividades que en esta materia hemos venido desarrollando en este gobierno. Yo quiero referirme al compromiso que asumió el señor presidente respecto a esclarecer la posición del gobierno federal y del Estado mexicano respecto al caso de la señora Ernestina Asensio, una mujer indígena náhuatl de 73 años de edad que vivía en condiciones de marginación y de pobreza en el municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz, y que por declaraciones de sus familiares fue atacada por elementos del ejército mexicano que incurrieron en violación y agravio a sus personas. El 25 de febrero del 2017, la hija de la señora Ernestina Asensio observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaban solo al paraje donde vivían. Al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo, le preguntó a la señora Ernestina qué le había sucedido. Y ella le respondió: los soldados se me echaron encima, mi hija me duele la cadera. La señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encontraba cerrada, por lo cual tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza, en el estado de Veracruz, debido a su gravedad, en donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2017. De acuerdo al personal ginecológico de este hospital, se reportó que en su caso se encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, incluso que sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesenteril. Cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. Por ello, y una vez de haber conversado con la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de ese estado, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos, que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Y en ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita
atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Asensio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición y la reparación integral del daño. Estos son los dos casos que íbamos a informar, quedamos en informar aquí. Ya se ha hecho. En el primer caso, además de que se propone por parte de la doctora Olga Sánchez Cordero que se abra un debate que es necesario sobre estos procedimientos, vamos también a presentar una queja a la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y sobre todo si actuaron con justicia, porque si se entiende de manera sencilla, si se explica de manera sencilla el caso, es un joven que es detenido, cumple con la pena, sin embargo, en uno de los procesos se decide por un juez que se debe de reponer el procedimiento. Entonces, en vez de dejarlo en libertad, porque ya cumplió su condena, lo mantienen preso porque hay una sentencia que mandata el que se reponga el procedimiento y es iniciar de nuevo toda la investigación con toda la demora que caracteriza por lo general al Poder Judicial y en los hechos se tiene en la cárcel a quien debería de estar en libertad. Sí, se pone por delante la justicia. Ahora, si se pone por delante el derecho, pues entonces se puede decir, hay que esperar a que se reponga el procedimiento. Entonces, vamos a presentar una queja, porque no solo es este caso, hay otros. Entonces, son estos asuntos en donde no se concilia derecho con justicia. Y en este caso se eleva a rango supremo el derecho. Si es así, pues no debería llamarse Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino Suprema Corte del Derecho.
Entonces sí es un tema importante porque está en la cárcel una persona que debería estar en libertad. Y ahora el juez que está tratando el asunto ni siquiera le ha dado entrada